Bienvenidos a Yeplate Sphere, un canal donde abordamos temas de ingeniería, arqueología y mucho más. En este episodio nos adentramos en uno de los capítulos más oscuros del tráfico de patrimonio cultural relacionado con los tesoros de la cultura moche. Esta historia es sobre el saqueo del sitio arqueológico de La Mina, en la costa norte del Perú, y el largo recorrido de una joya ceremonial que atravesó fronteras, colecciones privadas y salas de exhibición en Europa, antes de volver a su país de origen. El sitio arqueológico de La Mina, situado en el valle de Jequeteque, en la costa norte del Perú, posee un valor excepcional. Sus contextos funerarios se remontan a épocas anteriores a Citán, y en él se han identificado dos entierros de gran importancia, uno relacionado con la cultura copisnique del periodo formativo y otro correspondiente al periodo de desarrollo regional. Lamentablemente, este lugar no ha sido ajeno al saqueo. Desde hace décadas ha sido vulnerado por profanadores de tumbas, sin que se tomen medidas concretas para su protección. Uno de los episodios más graves ocurrió en 1988, cuando una cámara funeraria que había permanecido intacta por más de 1000 años fue violentada y despojada de sus ofrendas más valiosas. Entre los objetos sustraídos destacaba un tocado ceremonial con tentáculos, una pieza única del arte precolombino, admirada tanto por su complejidad técnica como por su profundo simbolismo ritual. Esta joya acompañaba a un personaje de alto rango, posiblemente parte de la élite religiosa o política moche, y se convertiría con el tiempo en uno de los emblemas más visibles del tráfico de bienes culturales en Perú. El arqueólogo Walter Alba, conocido por investigar las tumbas reales de Zipán, describe el atentado en La Mina como el saqueo más grande perpetrado en el Perú desde la época de la conquista. Todo lo habían destrozado, se veían fragmentos de piezas de cobre, traficantes que seguramente han ganado mucho dinero pasando los objetos de los saqueadores a los coleccionistas. La pieza llegó a Lima con la intención de ser adquirida por un coleccionista de arte peruano. En esa época, uno de los más reconocidos era Raúl Apesteguía, un apasionado del arte precolombino que colaboró en la publicación del libro Oro del Antiguo Perú, editado en 1992 por el Banco de Crédito del Perú, con contenido desarrollado por José Antonio de la Valle. Este libro tenía como objetivo difundir el arte precolombino del país. Fue precisamente en esta obra donde el tocado apareció por primera vez en un catálogo público, marcando así su entrada al conocimiento general. 4 años después, el 26 de enero de 1996, Raúl Apesteguía fue asesinado en su apartamento por delincuentes que robaron parte de su valiosa colección. Tras su trágica muerte, el tocado, junto con otras piezas, desaparecieron del radar. Su paradero se volvió incierto y con el tiempo se transformó en una pieza envuelta en leyenda. En 1997, el tocado de oro de la cultura moche reapareció en una exposición realizada en el Museo do Povo Galego, en Santiago de Compostela, en España. La muestra, organizada por el coleccionista costarricense Leonardo Patterson, tuvo tanta acogida que se trasladó a la iglesia de Santo Domingo, en el centro de la ciudad. La pieza, reconocida por especialistas en arte precolombino, pronto despertaría sospechas debido a su procedencia no documentada. Fue entonces cuando Michel Van Rijn, informante holandés clave en investigaciones sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, alertó a las autoridades peruanas sobre el verdadero origen del tocado. Michel Van Rijn viajó en varias ocasiones a Lima para convencer a las autoridades peruanas de iniciar acciones legales para recuperar el tocado moche. Se reunió con el arqueólogo Walter Alba y juntos acudieron a la oficina de Interpol en Perú, ya que el caso involucraba tráfico internacional de patrimonio cultural. Sin embargo, al no haber avances concretos, Van Rijn decidió contactar directamente al coleccionista Leonardo Patterson. Tras llegar a un acuerdo con él, logró obtener la ubicación exacta de la pieza. Fue entonces cuando Van Rijn se puso en contacto con la Interpol de Londres, Scotland Yard, con la intención de que intervengan en el caso como presunto robo de patrimonio. Sin embargo, las autoridades británicas no podían actuar sin una confirmación oficial desde el Perú que acreditara que el objeto había sido robado. Esa verificación dependía del Interpol Perú, y fue el arqueólogo Walter Alba quien se encargó de presentar las pruebas necesarias de que el tocado pertenecía al ajuar saqueado en el sitio arqueológico de La Mina. Con esta confirmación, la cooperación entre ambas oficinas de Interpol hizo posible la recuperación del tocado.
En 2006 la pieza fue localizada en Bélgica, donde se ofrecía en el mercado internacional. Desde allí fue traficada al Reino Unido, pero gracias a una operación de la Policía Metropolitana de Londres fue recuperada y devuelta al Perú en agosto del mismo año. El tocado de la mina, más allá de su valor material, representa la lucha por la preservación del patrimonio cultural y la historia de un pueblo que, a pesar de los saqueos, sigue resistiendo y recuperando lo que le pertenece. En Yoplex Fear seguimos desentrañando estos relatos porque cada pieza rescatada es una historia que el tiempo se niega a borrar. Te invito a que le des like al video y te suscribas. Nos vemos en otro episodio aquí en Yoplex Fear.